a grabar la clase. Ahora nos toca ver la siguiente clase, que se llama Jesús y el paralítico. Yo vi que pocos vieron la clase de Jesús y Saulo. No sé, no lo pudieron ver o no sé qué problemas tendrían. Estaba pensando que voy a grabar todas las lecciones de Encuentros con Jesús, para que por ejemplo, los que no pudieron estar en la primera clase, que fue Bartimeo, pues la puedan ver, y así sucesivamente las clases que no pudieron estar antes, que las puedan ir viendo. Y el objetivo de esto va a ser que una vez que Dios ya nos permita volvernos a congregar, volver a estar con ustedes, ya vieron todas las clases y vamos a poder hacer un pequeño examen, y en base a ese examen, ya para que no perdamos mucho tiempo, vamos a seguir con el otro módulo de clase que se llama Conociendo a Jesús. Entonces, pues así la vamos a hacer. Vamos a grabar las clases. Ahorita vamos a ver el paralítico con Jesús. Vamos a recordar. Bueno, antes de esto, me gustaría iniciar con una oración, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, por la bendición que tú nos das, Señor, de tener, Padre, este medio, el cual nos permite comunicarnos con mis hermanos, Señor, y que ellos puedan sentir, Señor, que a pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de lo que está pasando allá afuera, Señor, tú no te olvidas de ellos, que tú estás preocupado por ellos, Señor, y permite, Señor, que a través de estos estudios, de las prédicas que han estado escuchando, de parte de los pastores de Berea, Señor, ellos puedan alimentarse, Señor, y también puedan seguir en su crecimiento espiritual a través de estas clases, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Padre, para que tú los bendigas, que cubras todas sus necesidades ahí donde ellos están, Señor, Padre, pero también darles ese corazón, Señor, que ellos no mengue su ánimo, Señor, de seguirte buscando, de seguir aprendiendo de ti. Por eso es que tú nos pones en nuestro corazón la preocupación, Señor, de que ellos sigan, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos allá en Tepozotlán, y a cada uno de ellos, Señor. No quiero decir nombres, Señor, porque para que no se me vaya ninguno, pero tú sí los conoces, a cada uno de mis hermanos, Señor. Cubre sus necesidades, ya sea físicas, económicas, de salud, Señor, de familia, Padre. Cubre todas las necesidades que ellos tengan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, con nuestra clase. Recuerden, los que tienen este librito, pues yo voy a estar dando la clase. Ya después ustedes, esto es como para que ustedes, hermanos, empiecen a tener momentos con Dios. El hecho de que ustedes abran su manual, este manual de Encuentros con Jesús, y ustedes empiecen a repasar la lección. Por ejemplo, ahorita vamos a dar Jesús y el paralítico, y ya después de que ustedes tomen esta lección, no sé, mañana, pasado mañana, que puedan tener ese tiempo con Dios, pueden abrir su Biblia, abren el librito, empiezan a leerle, refuerzan lo que yo les dije. A lo mejor aquí les va a ayudar a verlo un poquito más amplio, no sé, algo así. Si tienen alguna duda, hermanos, háblenme, pregúntenme, y también hasta el final de cada lección, recuerden, al final de cada lección viene un cuestionario, ¿sí? Ese cuestionario pues lo tienen que contestar, porque todas esas preguntas que ustedes contesten
les vuelvo a repetir, vamos a tener un examen y entonces seguramente agarraré una pregunta de algunas de estas que ustedes están contestando, ¿sí? Entonces, pues más que nada, por eso les insto a que ustedes vuelvan a darle otra repasada, contesten su cuestionario y ya cuando Dios nos permita volvernos a reunir, vamos a tener un pequeño examen para seguir con el estudio, ¿no? Bueno, ya sin más cosas, vamos al estudio. Este estudio se encuentra en Lucas 5, del 17 al 26. Vamos a darle lectura. Yo no sé si ya, acérquense cuando vayan a ver las lecciones, acérquense su Biblia, su librito, lo que tengan que acercarse, ¿sí? Vamos a ver, entonces es Lucas 5, 17. Y dice como subtítulo: Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Él, al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose él en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Sí? Bueno, entonces pues ya al darle lectura, pues vemos que es un milagro que hace Jesús a esta persona, ¿no? Vamos a retomar un poquito de los otros encuentros. Recordemos, Bartimeo tiene un encuentro, se podría decir, casual con Jesús. No lo buscó Bartimeo, no lo buscó Jesús, ¿no? ¿Cuál fue el otro? Nicodemo, él sí propicia el encuentro con Jesús. La mujer samaritana, ahí es en donde ahí Jesús es el que propicia el encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana no busca a Jesús, Jesús la busca a ella. Y vemos también con Saulo de Tarso, pues él no iba en busca de Jesús. Bueno, iba persiguiendo a los cristianos, pero no iba en busca de conocer a Jesús. Pero Jesús se le aparece, o sea, dice la Escritura que por el camino donde iba Saulo, le apareció un rayo de luz del cielo, ¿no? Entonces ahí Jesús está propiciando ese encuentro con Saulo. Y vemos en este caso que aquí el paralítico, aunque hubiera querido ir a ver a Jesús, como Nicodemo, no podía. ¿Por qué? Porque estaba paralítico. Y en este caso, el paralítico tuvo que buscar a alguien quien lo llevara a los pies de Cristo. Yo no sé
la condición que tú te hayas encontrado, pero a veces es necesario que tú sufres, sabes la necesidad que tienes, pero te sientes incapacitado para buscar de Dios. Y eso es lo importante de rodearse de buenos amigos, de buenas personas que te puedan decir: te llevamos, vente, te acompaño. Porque a veces nosotros en nuestra incapacidad, en nuestro pecado donde estamos, nos sentimos indignos y tenemos esa necesidad. Yo no sé si tú en algún momento le dijiste a alguien de los hermanos que conocen: oye, yo quiero ir, oye, ¿me invitas? No sé, pero a veces es porque nosotros no sentimos eso como de ir solos, ¿no? Y aquí es el paralítico, pues aunque hubiera querido ir solo, pues no podía porque tenía una incapacidad. Y él pide este favor a estos jóvenes. Yo imagino que eran jóvenes los que llevaban el hecho del paralítico. Vamos a analizar un poquito más. Fíjense, dice: aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús tenía, dice que ahí en el lugar donde estaban, Jesús estaba sentado y estaba enseñando, pero dice que estaban los fariseos, ¿sí? Y los escribas estaban ahí. Recordemos que ese grupo de personas siempre andaban detrás de Jesús, pero no como seguidores, sino ellos lo seguían, pero para ver qué decía mal, ¿sí? Para acusarle, para poder tener bases con qué apresarlo y matarlo. Entonces vemos que ahí en este momento que Jesús estaba enseñando, ahí estaban los fariseos y los escribas. Pero dice la palabra de Dios que la palabra del Señor no vuelve vacía, y lo vemos tanto lo vemos, que tenemos el ejemplo del estudio que ya vimos, el de Nicodemo. Nicodemo seguramente era uno de los que estaban ahí en la bola entre los fariseos y los escribas que seguían a Jesús y nada más iban a ver, pero de una u otra forma la palabra que Jesús daba quedaba sembrada en sus corazones. Y por eso cuando Nicodemo va a ver a Jesús en la noche, le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no es de parte de Dios. Y lo está diciendo en plural. Acuérdense que cuando vimos el estudio yo les decía, les está hablando, Nicodemo habla en plural, o sea, dice sabemos, o sea que él no era el único fariseo que estaba convencido que Jesús venía de parte de Dios. Habían más, y eso muchas veces pasa en la iglesia, hermanos. Hay gente que se acerca por curiosidad a la iglesia, dicen: no, yo no quiero nada más quiero ver, pero al escuchar la palabra empieza a obrar en sus corazones, ¿sí? Y era lo mismo que pasaba con estas personas. Pero a veces nuestro orgullo es tanto que aunque veamos las maravillas del Señor tan palpables, decimos: no, o sea, sí, pero no, yo sigo en donde estoy, en donde a mí me gusta estar, ¿no? Pero el Señor dice que Él aguarda hasta el momento que nosotros decidamos. Pero recuerden que todo lo podemos hacer en vida,
ya después ya no podemos hacer nada. Entonces, bueno, seguimos. Entonces vemos que este grupo de personas, los fariseos y los doctores de la ley, o sea, los escribas, estaban ahí junto con Jesús en esta casa. Y dice en el siguiente versículo, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Seguramente este joven paralítico, como les digo, ha de haber pedido ayuda, ha de haber dicho, yo sé que Jesús está en tal lado, llévenme. Pero si estas personas que llevaban al paralítico no hubieran creído en Jesús, no hubieran creído en el poder de Jesús, simplemente le hubieran dicho, ay, espérate, o sea, ¿quieres que te llevemos hasta allá? Y no, eso es mentira o cualquier cosa, ¿no? Pero seguramente estos jóvenes, bueno, no sé que eran jóvenes, pero yo digo que eran jóvenes porque tenían la fuerza de cargar a una persona, ¿no? Pero seguramente estas personas estaban convencidas de eso, a tal grado que dice en el siguiente versículo, pero no hallando cómo acercarlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. O sea, llegaron con el paralítico, yo no sé cuánta distancia hayan recorrido, pero llegaron con una persona en su camilla, en su lecho, dice aquí, y ya llegan y la casa estaba súper llena, Jesús estaba dentro en la casa, no podían entrar, todavía uno, pues aunque sea haciéndose chiquito y sumiendo la panza y entrando entre la multitud, pues entra, ¿no? Pero pues aquí llevaban a esta persona en su lecho. Entonces no podían, había mucha gente, o sea, aparte de los escribas y los de los fariseos, recuerden que a Jesús siempre lo seguía una gran multitud. Entonces yo me imagino que había muchísima gente, ahí en donde estaba Jesús. Estaba abarrotado de la gente. Pero ellos, los amigos del paralítico, bien pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Mira, tú nos pediste que te trajéramos, nosotros con todo el cariño que te tenemos, te trajimos, pero mira, no se puede, pues ya vámonos, ¿no? O sea, hubieran desistido. Pero estos jóvenes estaban convencidos y amaban a su amigo, que lo amaban a tal grado de que no se dieron por vencidos. Y dice que treparon al techo de la casa y abrieron el tejado. Yo no sé, seguramente después lo cerraron bien, ¿no? Repararon lo que habían descompuesto. Pero dice que abrieron el tejado. No, o sea, imagínense, pues le hicieron el hoyo grande para que entrara el que iba en su lecho, en su camilla. Entonces no fue un hoyito, le hicieron un boquete al tejado y ahí bajaron a su compañero. No sé, pero normalmente, por ejemplo, en ese tiempo Jesús era una persona que era famosa, ya se había hecho famoso Jesús por sus milagros, por lo que ustedes quieran. La gente lo seguía, ya vimos, por muchas causas lo seguía, ¿no? Pero seguramente estos amigos también que tenían ganas de acercarse a Jesús, seguramente también tenían ganas de verle, si no de tocarle, de verle por lo menos. Y entre más cerca mejor, pero ellos no fueron envidiosos o qué palabra podríamos ocupar, o sea,
supieron que su amigo tenía la necesidad y a él fue al que bajaron. No quisieron ocupar ellos también un lugar de protagonismo ni nada, sino con ese amor que tenían hacia su amigo, lo bajaron delante de Jesús. Y dice la palabra sigue diciendo, en el siguiente, dice, al ver él la fe de ellos, fíjense, o sea, dice, al ver él, ¿quién? Jesús. O sea, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién ellos? De los amigos, no del paralítico, porque el paralítico no podía hacer nada, sino al ver la fe de ellos, de los amigos, se dirigió al paralítico y le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que iba buscando el paralítico? ¿Sanidad? O sea, quería que Jesús le quitara esa parálisis que tenía de su cuerpo. Él buscaba sanidad. Y cansados de cargar al amigo, y después de trepar el tejado, y después de abrir el tejado, y después de bajarlo, Jesús lo tiene enfrente y le dice, tus pecados te son perdonados. Y a lo mejor algún amigo de allá del techo le ha de haber dicho, espérate, Señor, si lo trajimos para que lo sanaras, no para que lo perdonaras. ¿Sí se fijan? O sea, Jesús le decía, tus pecados te son perdonados. Muchas veces para lo que nosotros es más importante, en este caso la sanidad de este personaje. Y muchas veces la sanidad de todos, la sanidad de todos. Por decir algo, ahorita mi hermano está en un hospital, está grave. Bueno, yo digo grave porque sus pulmones no funcionan, lo tienen con un respirador. Nosotros le pedimos a Dios su sanidad, pero yo sé que a Dios le importa más su salvación que su sanidad. Y viendo a esto del paralítico, a Dios siempre le va a importar más que nosotros podamos ser salvos, a que nosotros podamos tener sanidad. O sea, para Jesús es como, por ejemplo, si morimos, para Jesús no hay problema, porque yo ahorita soy su hija, y si el Señor me llama a su presencia, nada más me traslado hacia donde está Él y sigo siendo su hija. O sea, no se pierde, delante del Señor no se pierde, o sea, no se pierde mi alma, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso el Señor se preocupa por la salvación de nuestras almas, de cada uno de nosotros y de los que no conocen de Dios. El Señor está preocupado por salvar. ¿Cuánta gente ahorita en esta pandemia está muriendo sin haber conocido de Dios? Y nosotros tenemos que ir a ellos, nosotros tenemos que proclamar a este Dios que hemos conocido. Y los amigos del paralítico, cuando oyen que Jesús, cuando bajan el lecho y al ver Jesús la fe de los amigos, y seguramente también del paralítico, porque pues el paralítico les dijo que lo llevaran. Pero al ver esto, el Señor dice, tus pecados te son perdonados. O sea, Él se preocupó por su sanidad primeramente interior. Para Jesús la sanidad exterior es como segundo término. Y lo vemos después, donde dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Dice que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿y saben qué quiere decir cavilar? Empezaron a pensar. Ellos pensaron, no lo dijeron, lo pensaron. O sea, recuerden
que los fariseos y los escribas iban con un corazón, pero no un corazón dispuestos a aprender de Jesús, iban con un corazón dispuesto a ver en qué te equivocas, en qué haces mal para yo tener bases para enjuiciarte. Entonces ellos no iban con ese corazón así de saber de Dios, un corazón dispuestos. Ellos iban con, pero aún así en esa situación, Dios hacía la obra. Les vuelvo a repetir, recordemos a Nicodemo, ¿no? Entonces dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sí, tenían razón. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero Dios encarnado estaba diciéndole al paralítico: tus pecados te son perdonados. Nada más que ellos no lo aceptaban. Y después en el 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Imagínense, algo tremendo. Yo pienso que esto es lo que llegó a impactar a los fariseos del quien hablaba Nicodemo, porque decía: nadie puede hacer las cosas que tú haces. A esto se refería, porque los fariseos y los escribas habían pensado lo que leímos, pero Jesús, conociendo, sabiendo sus pensamientos, o sea, es bien difícil, o sea, nosotros no podemos saber los pensamientos de las personas, pero Jesús sí lo conocía los pensamientos, y por eso les dijo: ¿por qué estás pensando así? Entonces, no era como para impactar, no era para impactar la vida de ellos, y sí las llegó a impactar, porque no emitieron palabra, mas sin embargo Jesús les dijo: ¿por qué estás pensando eso? ¿Se imaginan? Cuando le dice a la samaritana: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 tienes, también, o sea, Jesús y Dios conoce todo de nosotros, lo más secreto de nuestro pensamiento, lo más secreto de nuestro corazón. A Él no le podemos esconder nada. Y esto era lo que llegó a impactar a los fariseos y a los escribas. Ya más adelante dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Sí? Y después dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús era algo, y es algo hermoso. A veces nosotros esperamos los milagros muy llamativos, muy aparatosos, muy sensacionales, y para Jesús es algo tan normal, tan simple, tan sutil, porque les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Potestad quiere decir poder, derecho, ¿sí? El derecho. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. O sea, les estaba respondiendo, porque ellos decían: ¿y quién es este que dice esas blasfemias? Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y Él dijo: para que ustedes vean que yo sí tengo el poder de perdonar pecados, porque tengo esa potestad, ese poder. Y le dice, y después, dirigiéndose al paralítico, le dice, pero así como ya así como si nada, se dirige al paralítico y le dice: a ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa.
O sea, nada espectacular, nada. Bueno, o sea, me refiero que no dijo, a ver, todo silencio, todos cállense, que ahorita va a iniciar y yo reprendo la parálisis. No, no dijo nada de eso. Sino simplemente el Señor le dice, así como hazte un lado, así le dice al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Entonces, hermanos, los milagros del Señor son así. Y podemos ver cómo el Señor va trabajando en nuestros corazones, cómo va trabajando en nuestros sentimientos, cómo el Señor va trabajando en nuestras familias. Pero dejémoslo que Él lo haga. No le estorbemos cuando Dios empieza a obrar en nuestra familia. Porque a veces cuando Dios empieza a obrar en nosotros, en nuestra familia, nosotros le decimos, no, Señor. Mira, puedes meterte en la área que quieras, menos en esta. Esta sí me pertenece a mí. Esta sí, aquí sí no te metas. Yo aquí solamente mis chicharrones truenan. O cosas así. No, hermanos, es estar dispuestos en el área que el Señor quiera empezar a trabajar con nosotros. A veces duele, sí duele, pero dejemos que el Señor trabaje. Y dice más adelante que cuando Jesús le dice así al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, así con esa simpleza, si podríamos decirlo simpleza, pero a la vez ese gran milagro, ¿sí? Al instante, dice, levantándose en presencia de ellos, tomó su lecho en el que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Sí? Para el paralítico, para su vida, eso había sido algo súper grandioso lo que el Señor había hecho en su vida. Bueno, porque aparte de haber recibido su salvación, tuvo su sanación. Y es lo que el Señor quiere. El Señor primero quiere sanar tu interior para que después tu exterior sea también sanado. Y después dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Yo no sé si los fariseos y los escribas estaban entre los que estaban glorificando a Dios por lo que habían visto. Hermano, en este momento nos fijamos en las circunstancias. Dios tiene un propósito en todo esto que está pasando. Estemos atentos, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero sobre todo, hermanos, veamos los milagros que hace. Si tú en este momento de crisis, tú te acercas a una persona que está angustiada por lo que vaya a pasar, y tú te acercas y le dices, ¿sabes qué es más importante? No es tanto más importante tu vida, sino que tú puedas ser salva y que puedas anunciarle el Evangelio y que puedas hablarle de Dios y que puedas llevarla a que ella pueda conocer de Dios y ella pueda ser salva, y al ser salva ella, todo está bien. Y ese es un milagro que no se ve muy aparatoso, pero Dios empieza a trabajar con nuestros corazones. Dios empieza a hacer de nosotros nuevas personas. Dios empieza a hacer de nosotros gente que éramos antes. Ahora Dios nos hace mejores personas. Hermanos, no dejemos de glorificar a Dios como el paralítico. Cuando Dios se llegó a tu vida y empezó a hacer cambios en tu vida, a lo mejor has visto cambios, pero faltan otros. Hermana o hermano, no veas lo que no está hecho. Ve lo que Dios ya hizo. Disfruta de las bendiciones que Dios ya te está entregando. La vida diaria, disfrútalas esas. Porque si tú te pones a ver en lo que no hay hecho,
Por ejemplo, yo que dijera, es que mi marido no ha cambiado, es que mi marido es esto, y no me fijo en los avances que Dios está teniendo conmigo. Mejor preocupémonos por el avance que Dios está teniendo con nosotros, que mi Dios se encargará que también mi esposo vaya teniendo ese avance. Que Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Les vuelvo a repetir, voy a grabar todos los demás estudios para que puedan tener todos los estudios de encuentros con Jesús. Que Dios me los bendiga y vamos a terminar con una oración. Ahora sí no les puedo decir, ora Izumi, ora Claudia, ora mi hermano Beto, ¿verdad? Pero yo me imagino que han estado practicando mucho la oración en este tiempo, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, gracias te doy, Padre, porque tú permites, Señor, que a través de este medio de comunicación podamos ser alimentados de tu palabra, Padre. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos puedan escuchar esta clase, Señor, y puedan ir haciendo cambios en su vida, cambios en su corazón. Padre, que te vayan cediendo más el control de sus vidas, Señor, y saber que contigo tenemos muchos milagros que tú puedes realizar con nosotros, muchos milagros en los cuales quizá podamos estar incapacitados para hacerlos por nosotros mismos, pero acudiendo al trono de tu gracia, Señor, te pedimos, Señor, que tú quites nuestra incapacidad, Señor, para poder acercarnos a ti. Alabamos tu nombre, Señor, y bendecimos a cada uno de mis hermanos allá en Tepo y todos mis hermanos que puedan escuchar estas clases, Señor. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias por escuchar. Bueno,